y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente ya hoy, 1 de marzo del año 2023. Ya nos estrenamos nuevo mes, nuevo trimestre del año. Y como dicen mucho, el inexorable tiempo avanza. Tercer mes ya del año, 1 de marzo. Vamos entonces primero a darle gracias a Dios porque nos está dando su bendición, nos está regalando además un día más de vida y estamos también agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana compartiremos con ustedes su programa A Plomo Limpio, el cual iniciamos como siempre, como es costumbre, leyendo para ustedes algunos de los titulares más importantes que hoy 1 de marzo destaca la prensa digital de nuestro país. Titulares que nosotros leemos para ustedes casi de manera textual porque le hacemos comentarios adicionales, porque A Plomo Limpio, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato, está clasificado como de información y opinamos, porque opinamos aquí en A Plomo Limpio. Vamos entonces con algunas de las informaciones más importantes. Hay una nota que en los últimos días ha venido el gobierno como generando una matriz de opinión en el sentido que desconoce y descalifica las investigaciones que en materia de derechos humanos está llevando a cabo la Corte Penal Internacional. Ayer tanto el presidente de la República, Nicolás Maduro, como el propio canciller Iván Gil expresaban entonces que hay una campaña contra Venezuela de descalificación porque según Nicolás Maduro, según el canciller Iván Gil, aquí no se han cometido ningún tipo de violación de derechos humanos o en todo caso esos casos que tiene en el informe la Corte Penal Internacional. Vuelve entonces el presidente de la República y algunos voceros del gobierno a denunciar entonces el ensañamiento, supuestamente dicen los funcionarios, contra el gobierno de Venezuela. La otra información económica, el dólar, bueno, ustedes saben cómo está la situación, los desequilibrios macroeconómicos de este país que han obligado al gobierno entonces a tratar de inyectar dólares a la economía para detener el alza imparable de la moneda norteamericana. Lo cierto es que la semana pasada se anunciaba la inyección de cerca de 130 millones de dólares y ayer se estarían anunciando 60 millones más, lo que daría que en los últimos tiempos la cifra aproximada de 190 millones de dólares. Connotados economistas de este país dicen que esa llamada inyección a la economía de dólares, a la economía venezolana, no es otra cosa que dilapidar, quemar dólares para tratar entonces de detener el alza de la moneda norteamericana en detrimento también de la devaluación de nuestra moneda nacional, que efectivamente es y seguirá siendo el bolívar. Otra de las informaciones, bueno, causó una natural alarma. Tembló anoche cerca de las 7, 9 minutos, tembló en Puerto La Cruz, un sismo de 3.8 en la escala de Richter, por supuesto,
gracias a Dios, no causó daños ni materiales ni a personas, pero por supuesto la natural alarma que cunde cada vez que se ocurre un tipo de eventos como esto. Bien, lo otro es, bueno, ya este fin de semana se realizó entonces la elección interna de Primero Justicia, y donde al parecer resultó y va a ser proclamado en los próximos días Enrique Capriles Radosky en una participación, con dos connotados dirigentes también de Primero Justicia, como es Carlos Ocarrí y Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo Guanipa anoche dio una rueda de prensa y reconocía, ¿verdad?, la victoria del candidato Capriles Radosky, mas no así el caso de Carlos Ocarrí. Ese va a ser nuestro tema en la mañana de hoy, porque vamos a estar conversando con el licenciado Eduardo Ruiz, que es coordinador político de Primero Justicia aquí en el municipio de Carúbana, sobre esos resultados, si viene una proclamación ya, qué va a pasar con algunas objeciones que al parecer piensa hacer Carlos Ocarrí. Esto lo vamos a hacer al regreso de la pausa aquí en A Plomo Limpio. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios, 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Este programa tiene repeticiones en horario estelar, desde las 12 a la 1 de la tarde y desde las 6 de la tarde a 7 de la noche. Y además estamos en vivo, vía Instagram, Falconía TV, donde nos puede ver y además puede participar con nosotros. Presentamos nuevamente a nuestro invitado. Nos complace muchísimo, un periodista ya no de las ni tan nuevas generaciones, ya tiene un trecho recorrido por ahí, pero que lo conocemos hace muchos años, desde antes inclusive de
graduarse de bachiller. Tenía pelo. Y tenía el pelo largo. Se parecía así como a John Lennon, cuando tenía pelo. Y bueno, es el licenciado Eduardo Ruiz. Eduardo Ruiz, destacadísimo periodista, tanto de la radio como de la televisión, de los medios impresos también. Y se ha metido en más de un problemita por ahí de vez en cuando. Pero para adelante, es un extraordinario periodista, porque tiene esas condiciones que uno valora en los periodistas. Usted puede ser el periodista más inteligente del mundo, pero si usted no tiene la valentía de decir las cosas, eso no le sirve de nada. Esa fibra social que nos mueve. Y la fibra social que nos mueve, que son cosas, por ejemplo, identificarse con el oprimido, con el débil jurídico, esas son cosas, ¿verdad? Identificarse con el débil jurídico, identificarse con la verdad, y entonces ser también entonces una persona que apoye la aplicación de la justicia. Identificarnos con la gente, que es el deber ser de todos. Con la gente y con sus reivindicaciones, que si no tienen agua, que si no tienen luz. Mira, qué identificados estamos nosotros con los maestros en estos días, con los jubilados, con los pensionados, todas esas cosas. Con el trabajador petrolero. Con el trabajador petrolero también. Pero a veces manipulan a los trabajadores petroleros. A veces escucho en la radio unos trabajadores petroleros que están en pésimas condiciones, ¿verdad? Y entonces siguen todavía diciendo cosas que no son a veces, ¿no? Y vemos cómo está la industria petrolera en el suelo. Y bueno, cada quien que asuma su responsabilidad en esto. Pero el tema que nos ocupa es porque, aparte de ser un excelente periodista en los diversos medios de comunicación y en las redes sociales, Eduardo Ruiz tiene también su corazoncito político. Actualmente él milita en Primero Justicia, donde viene haciendo un trabajo también comunicacional y desde hace algún tiempo para acá un trabajo también de activismo, de proselitismo político, porque está allí en esa función también. Así que el tema entonces de Primero Justicia, las elecciones internas, ¿qué pasó? A proclamar a Capriles, ganó Capriles, ¿qué va a pasar con una posible impugnación de Carlos o Cariz? Bueno, vamos entonces a darle la más cordial bienvenida. Muchísimas Muy buenos días, Eduardo Ruiz. Buenos días, Martí. Buenos días también para quienes nos ven a través de la señal de Falconía. Gracias por la invitación, por permitirnos este espacio y hablar de lo que fue ese proceso exitoso que hubo el pasado fin de semana, específicamente el día sábado, en todos los estados del país. Incluso hubo la oportunidad de que los representantes de Primero Justicia que están fuera de nuestras fronteras se manifestaran y lo hicieron de forma contundente a favor de la opción de Enrique Capriles Radonsky, que en 19 estados del país pues se alzó con la victoria en este proceso en el que participaron presidentes y vicepresidentes de todos los municipios del país. Sí, conocemos unos resultados, no al detalle, porque no fueron dados al detalle todavía, creo que lo van a dar, pero en el tema macro, bueno, de las 25 entidades de Venezuela, se le atribuye ganador a Enrique Capriles Radonsky en 19 estados. Sí, ahí estamos. Sí, 5 estados para Juan Pablo Guanipa y uno apenas, creo que el estado Nueva Esparta apenas, lo ganó Carlos Ocariz. Eso es lo que se conoce, pero yo quisiera, Eduardo, que hablaras de esto y que explicaras, porque ustedes desde hace algún tiempo explicaron su metodología para la escogencia del candidato, que incluía entonces este tipo, estas votaciones en los estados, sondeos, encuestas, proclamación, otras normativas que ustedes se plantearon. Sí, la mecánica es bastante completa porque no solamente involucra la dirigencia tanto municipal como regional de Primero Justicia, sino también se le está preguntando a la gente, se le está preguntando a la militancia en su conjunto y a los simpatizantes del partido, y pues, en un proceso abierto quienes desean, en base a las habilidades, a las destrezas, al trabajo político que ha venido haciendo, que sea el abanderado de Primero Justicia para las elecciones primarias que se van a desarrollar el próximo 22 de octubre en nuestro país. Y nuestros vicepresidentes y presidentes en convenciones regionales que se efectuaron en los 23 estados del país, más el Distrito Capital y también 25 entidades. La número 25 es ese voto en el exterior, ¿no? Ese también se cristalizó, sí, se concretó. Sí, se le permitió a nuestra dirigencia que está fuera de nuestras fronteras también pues, participar y definir desde su criterio, desde su óptica en este proceso que fue hermoso por demás porque no hubo ningún tipo de incidencia negativa, fue un proceso bastante pacífico, un proceso en el que ya estaban definidos según los criterios de cada uno
cuál iba a ser el voto que se le iba a suministrar a cada uno de los precandidatos. Ahí estaban pues excelentes opciones como Carlos Ocariz, como Juan Pablo Guanipa y Enrique Capriles, 2 veces candidato presidencial. Te puedo hablar de números en el estado Falcón, 131 militantes o directivos. ¿Cuántos pudiéramos ir? ¿Cuánta militancia tienen ustedes de acuerdo a su padrón de número de inscritos? ¿Cuántos militantes tienen inscritos en el estado Falcón? ¿Cuántos votaron? ¿Cuántos tenían derecho al voto? Quiero decir. Derecho al voto estaban los 5 vicepresidentes que tiene cada municipio, más el presidente y más la directiva regional. Estamos hablando de, bueno, los números no son definitivamente, si no hubiese estudiado periodismo, hubiese estudiado ingeniería. Sí. O economía, ¿no? Sí. Matemática. Pero son 125 vicepresidentes los que pudieron haber escogido, más, y a eso le suma los 25 presidentes municipales, son 150. Ya por ahí son más de 160 personas las que estaban convocadas. Sí. ¿Qué falta? ¿Qué paso? ¿Qué normativa? ¿Qué baremo? ¿Qué paso del baremo que ustedes escogieron? Falta para ya entonces, en definitiva, ya declarar a Capriles Radosky como el candidato oficial de Primera Justicia en las primarias, tomando en consideración que ayer tarde se dirigió a los medios de comunicación Juan Pablo Guanipa y dijo que el triunfo de Capriles Radosky es inobjetable y espera que próximamente el Comité Político Nacional ya proclame a Capriles Radosky. Fíjate que desde que se inició el proceso y se dieron a conocer las bases del mismo, se hizo la aclaración de que cada una de las etapas no eran vinculantes. Es decir, los resultados en su conjunto. O sea, el hecho que Capriles haya ganado en 19. Porque además hay que. Le falta todavía un paso. Le falta el paso de la constatación de cuáles son los resultados de esa consulta pública que se hizo también. Ya hay resultados también de eso. Pero se van a dar a conocer en una convención nacional en la que se cotejan ambos resultados y de ahí se define cuál va a ser el candidato de presidencial. Evidentemente, con los resultados obtenidos el pasado día sábado, en los que en 19 estados del país, incluyendo Falcón, en el que el 83% de los participantes decidieron que fuera Enrique Capriles, ese es el número que te iba a comentar, 131 personas participaron y 109 apoyaron la opción de Enrique Capriles Radosky en el estado Falcón. Fue el 4.º estado que más apoyo le brindó a la opción de Enrique Capriles en este proceso. Pues que se se ganó hizo. Con el 87, el 83%. El 83%. Tiene... Sí, hubo estados como Aragua en el que pasó del 92%. Es decir, prácticamente toda la dirigencia de Y ese es cierto estado. que, por caso Ocariz, nada más ganó en una sola entidad, en el Nueva Esparta. En Nueva Esparta. Una sola. Así es. Entonces, de eso Hubo otros estados en los que estuvo la correlación de fuerza un poco más cerrada. Sí. Yo cuando Miranda, vi por los ejemplo. estados donde ganó, cuando le atribuían resultados a los 3 de los candidatos, el primero que busqué era Zulia, porque era inaudito que el Zulia, en el Zulia tenía que ganar Juan Pablo Guanipa, indudablemente. Sí, de hecho, Y de hecho ganó. En buena parte de lo que Ganó en el Zulia. Lo hizo en Mérida. En Mérida, Táchira. en Lara. Lara y Táchira. Sí, Sí. en buena parte del occidente venezolano. Y en el estado de La Guaira. Y en el estado En de el La estado de La Guaira. Guaira también Sorpresivamente ganó, que con esa declaración prácticamente reconoce avala el triunfo de Capriles Radosky. Ahora, por ahí hay muchos comentarios, nada de esto es oficial, son puras especulaciones teóricas de esto de que Ocariz que podría impugnar el proceso. Eso no está previsto, además de que no la figura de la impugnación No aparece no dentro aparece del en el baremo que proceso. ustedes determinaron. Así es, una vez que la Convención Nacional se reúna y lo harán previamente ellos 3, porque en aras de sincerar esos resultados y de que en este país impere el uso de la razón y de la justicia, entre ellos mismos se pondrán de acuerdo y vamos a que sea el reflejo de los resultados obtenidos en estas distintas fases del proceso, que se vea cristalizado en un hombre que va a ser el que va a abanderar los símbolos de Primera Justicia en este proceso que está próximo a realizarse en el país en el 22 de octubre. Sí, fíjate que, bueno, además se corrobora algo que vienen expresando, la lectura que le estamos dando a algunas encuestas, ¿no? La mayoría de los sondeos de opinión en este país están dando a 3 candidatos de importancia.
que lideran las encuestas, como es el caso de Enrique Capriles, de María Corina y el Conde del Guácharo. Sí. Esos tres. Capriles siempre está ahí. Siempre ha estado, porque no es menor el trabajo que ha hecho desde que en el año 2012 se enfrentó con el expresidente Hugo Chávez en esas elecciones presidenciales de octubre de ese año, y posteriormente lo hizo en el mes de abril del año 2013 con la sobrevenida muerte del presidente Hugo Chávez, y que se enfrentó al presidente actual Nicolás Maduro. Mucha gente dice que en esa oportunidad Capriles Roque ganó, pero que le faltó fuerza para reclamar su triunfo. Le faltaron fuerza y le faltaron las actas. No, la fuerza la tenía, no tenía las actas completas para corroborar en efecto el triunfo, que fue un triunfo cerrado. Sí. La diferencia no llegaba a los 200.000 votos. Y si tú no tienes las actas para demostrar, él no iba a ser irresponsable como para provocar un estallido social o una guerra civil que pues, pudiese dejar pues, saldos negativos a nuestro país, y que ahí no iba a ganar nadie en una circunstancia como esa. Ahora, fíjate que analizando de todas esas figuras que están entonces, que aparecen en los primeros lugares en las encuestas, léase María Corina, léase el propio Capriles, léase también Manuel Rosales y el Conde del Guácharo, el que menos experiencia gubernamental tiene es el Conde del Guácharo, porque si vamos, Capriles por hándicap, por background político, se los lleva. ¿Por qué? Porque Capriles ha sido diputado de la Asamblea, creo que del extinto Congreso, después fue de la Asamblea Nacional, fue alcalde, fue gobernador de Miranda. En 2 ocasiones. En 2 ocasiones. Yo creo que experiencia política le sobra. Candidato presidencial que ha recorrido cada cacería de este país. Como en 2 oportunidades o 3 ha sido candidato presidencial. En 2. En 2 oportunidades. En el 2012 con el presidente Chávez y en el 2013 con el presidente Maduro. Y ha tenido una excelente participación porque no ha llegado, ha figurado en el marcador, como decimos en algo hípico. No fue fácil en el año 2012. Sí, cuando en el 2012 porque, bueno, todavía estaba Chávez, la presencia de Hugo Chávez. Hugo Chávez en su mejor momento. En ¿no? su mejor momento estaba Sí. Todavía en desarrollo pues su enfermedad. Y obviamente eso cala en el sentimiento de la gente. Y con todo y eso, pues no tuvo un resultado tan adverso como que se esperaba. Vamos a hacer la pausa, pero al regreso retomamos el tema para concluir con él, porque vamos a citar una frase que a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Del argot, del léxico que ya tenemos de electoral de nuestro país, es que mucha gente ya dice que, bueno, que el triunfo de Capriles Roque ya es inminente porque la tendencia es irreversible. La pausa y ya regresamos, Kelly. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. No des más vueltas. Los mejores precios llegaron al supermercado Elena Lee, donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad. En Elena Lee, todo lo que necesitas para tu hogar. Productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas. El pan más crujiente y calientito con la calidad inigualable de Panadería Mirasol. Además, para endulzar tu día, un amplio stock de golosinas y para tus celebraciones, las más refrescantes y sabrosas bebidas. Productos de aseo personal y limpieza. Supermercado Elena Lee. Todo lo que buscas en un solo lugar. Te esperamos en la calle Cabure, detrás del conjunto residencial La Puerta. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En la
las virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Mini Market. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Continuamos con A Plomo Limpio, Eduardo Ruiz, el licenciado, el conocido periodista Eduardo Ruiz, que es también miembro de ese equipo político de acá de Primero Justicia en el municipio Cariguana. Le dejamos a Eduardo una interrogante que todo parece indicar que, de acuerdo a los primeros resultados de ese proceso de selección que implementó Primero Justicia, todo parece indicar, y vamos a apelar a aquella famosísima frase de Tibisay Lucena, el triunfo de Capriles Radosky es inminente porque la tendencia es irreversible. Bueno, quiero dejar constancia de que esa es la apreciación de Martí Hurtado. Y Pimentel, somos dos, Pimentel, de dos personas, pues, de Hurtado y de Pimentel. Nosotros disciplinados y sí, no, tienen que esperar. Tenemos que esperar, por supuesto, que se pronuncie con el nuestra cumplimiento del convención. paso. Así es. Pero sí podemos ir apostando ahí que gana Capriles. Bueno, ganó en 19 estados. Eso ya es un hecho irrefutable. El pasado día sábado, y como les comentábamos, las directivas en ese proceso abierto, ameno, en el que nos encontramos todos los dirigentes de Primero Justicia en la ciudad de Coro, hablando del estado Falcón, se le dio ese respaldo contundente a la opción de Enrique Capriles por considerar que es el que tiene las mejores condiciones, pues desde el punto de vista, uno pues conversa, ¿no? Para llevar un gobierno de transición como el que necesita Venezuela. Si se concreta el cambio político que está pidiendo la mayoría de los venezolanos para el año 2024, cuando está pautado constitucionalmente que se realicen las elecciones presidenciales, tiene que haber un gobierno de unidad, pero un gobierno también de apertura. Un gobierno que logre conciliar a los venezolanos y que logre cristalizar la gobernabilidad que va a ser necesaria a partir del año 2024. Eduardo, hay una inquietud, una preocupación en mucha gente que considera a Capriles Radosky una alternativa, un excelente candidato como para ganar las elecciones. Pero la inquietud que existe, la incertidumbre que existe es, ¿está Capriles Radosky inhabilitado o no está inhabilitado? Y esto lo digo porque no hace mucho, hace cerca de un mes, en el Mazo Dando, Diosdado Cabello se la dedicó completica. Le dijo que no se vistiera, que no iba, porque él estaba inhabilitado, que su inhabilitación era por 15 años y apenas llevaba 5. Le faltan 10. Diosdado. ¿Cómo está eso legalmente? ¿Qué saben ustedes? ¿Podría estar habilitado Capriles Radosky para ser el candidato de toda la oposición? ¿O si todavía depende de un diálogo que se truncó, el diálogo de México? Porque al parecer en la agenda del diálogo de México iba metido allí, en uno de los puntos, iba entonces quitarle la inhabilitación a muchos dirigentes políticos. Bueno, lo primero es que Diosdado Cabello no puede ser referente de Correcto, sí, lo que ocurre en la política venezolana, porque ha dicho cosas como que aquí no va a haber primarias y ya las primarias son un hecho. El 22 de octubre del año 2023, los venezolanos en una elección abierta, universal, secreta, van a tener la oportunidad de decidir quién va a ser el candidato presidencial de la oposición. Eso es un hecho inobjetable. Y lo segundo es que en este país todos estamos inhabilitados políticamente o somos susceptibles de quedar inhabilitados políticamente hablando. Superlano ganó en el estado de Barinas el 21 de noviembre del año 2021 y pocos días después
fue inhabilitado políticamente una vez ya proclamado como gobernador electo del estado Barinas. Y ocurrió también con su esposa. Y ocurrió con Mira, otro lo líder, de su esposa es lo más extraño. que Porque jamás, jamás trabajó en cargo político alguno, público, nada. ¿Y cómo la inhabilitan? ¿Y quién dice que Martí Hurtado, que Eduardo Ruiz, o Martí Hurtado y Pimentel, que son dos, o Eduardo Ruiz, Sí. no están inhabilitados en este momento, o potencialmente inhabilitables en los próximos días? O sea, todos están, nadie en este país está exento de que esa figura de la inhabilitación le sea aplicada, independientemente de que nunca haya ocupado algún cargo público. Sí, lo que pasa es que aquí tiene que haber entonces pronunciamiento quizás por el ente electoral, ¿no? Que diga, no hay, estos ciudadanos están inhabilitados o estos no están inhabilitados, no hay una amnistía, están perdonados, están inhabilitados. El presidente Chávez dio un golpe en el 4 de febrero y participó en un proceso electoral y lo ganó efectivamente. Pues. Después de haber tenido una sentencia Exactamente, entonces que lo mantuvo preso 2 años. entonces la inhabilitación para que tiene que pronunciarse primero el árbitro electoral. Segundo, también corresponde a los poderes, el poder moral, que por ejemplo en el caso la Fiscalía, la Contraloría General de la República, que digan está inhabilitado o no está inhabilitado, o qué ente lo está inhabilitando además, ¿no? Existen preacuerdos, Martí. En Ajá. esas negociaciones de México hay preacuerdos. Hay preacuerdo. Y Es entre que esos eso preacuerdos- iba dentro de uno de los puntos, ¿no? Así es. Pero ya eso está preacordado. Ajá. No es un hecho todavía, digamos, cristalizado, pero está preacordado que se va a habilitar nuevamente, sobre todo a esos candidatos que son potencialmente victoriosos en una contienda electoral presidencial. Y el nombre que figura, pues uno de los nombres que figura está el de Enrique Capriles. De todos modos, Primero Justicia tampoco se va a quedar atado de pies y manos, independientemente de cuál va a ser la decisión en cuanto a la inhabilitación de Enrique Capriles. Hay, por supuesto, estrategias que en su momento serán dadas a conocer por la Dirección Nacional del partido, que se va a hacer en caso de que continúe esa figura de la inhabilitación que pese sobre nuestro candidato, una vez que se concrete, ya que sea el candidato no solamente de Primero Justicia, sino de la oposición en su conjunto. Sí, y está el caso de María Corina Machado, que es un tanto diferente al de Capriles, ¿no? Porque María Corina fue diputada electa en el 2015 y su periodo era hasta el 2020, donde concluyó. Y entonces allí prescribió, de acuerdo a algunos analistas, constitucionalistas, gente que sabe de leyes, dice, no, bueno, sí, la inhabilitación por parte de la Asamblea Nacional de María Corina cuando era diputada del 2015 era hasta que durara el periodo, es decir, 5 años hasta el 2020. Porque también por ahí decían, bueno, y si inhabilitan también a María Corina, la inhabilitación que pesaba por ella era durante el periodo en el cual ella salió electa y que fue destituida arbitrariamente en la Asamblea Nacional. O sea, en este momento ella está Ella habilitada. está habilitada, no pesa sobre ella porque era por los 5 años del periodo, ya concluyeron, 2015-2020. En todo caso, Martí, eso no puede ser como Tampoco podría ser exacto una condición para que una la condición. gente tuviese un criterio determinado para saber por cuál opción se va a ir en las elecciones primarias del 22 de octubre. El hecho de que puede estar pesando la inhabilitación sobre alguno u otro candidato, porque, como te comentaba, todos estamos susceptibles de ser inhabilitados y todos estamos susceptibles también de ser habilitados una vez que se pronuncie de manera mayoritaria el pueblo venezolano y defina cuál va a ser su candidato presidencial. Sí, y ahora cumplido todos estos pasos, que faltan algunos, por supuesto, ya ustedes los están siguiendo, ya vendrán, pero viene después el proceso de las elecciones internas. ¿Ustedes confían plenamente en esa Comisión Nacional de Primaria? Con plenitud, porque tenemos que Sí, confiar sí. en el árbitro electoral. Y también- además Eduardo, que tiene el nombre nuestro, ¿no? Del Colegio de Periodistas. Sí, el Porque CNP. se llama CNP y esa se llama CNP también, Así Comisión Nacional de Primaria. ¿Ustedes confían en ese árbitro, en esa junta directiva para ese proceso? Es que es un árbitro en el que están expresadas todas las manifestaciones de las distintas tendencias políticas que existen en este país. Ahí hay gente, no solamente de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de Acción Democrática, de COPEI, todos los factores de la oposición, la sociedad civil también, incluso el sector universitario, están representados en esa Comisión Nacional de Primaria. Es decir, los intereses, los más altos intereses de todos los factores políticos
y sociales de Venezuela están representados en esa Comisión Nacional de Primarias, que tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de organizar el proceso más importante que va a haber en este país, políticamente hablando, en los últimos años. Ahora, fíjate que la Comisión Nacional de Primarias ha dicho reiteradamente que se necesitan muchos recursos financieros, recursos técnicos, se necesita tecnología para realizar ese proceso, y ahí ha surgido la controversia que pudiera necesitar el apoyo del Consejo Nacional Electoral, de algunos locales, de maquinaria. Esto cayó como un balde de agua fría en muchos. María Corina dijo que sí, había siquiera una mínima participación del Consejo Nacional Electoral en este proceso. Ella no participaba, iba directo a las elecciones, pero también ha dicho la Comisión Nacional de Primarias, de que este proceso es costoso y que los candidatos tienen que costarse con sus propios recursos, tienen que aportar al proceso. Es posible que partidos, organizaciones grandes como Primero Justicia, como Un Nuevo Tiempo, como en todo caso la propia Acción Democrática de la de Prosperi, porque la de Bernadette ha dicho que no va a participar, tengan a lo mejor recursos, pero esto va en minusvalía con algunos partidos pequeños, ¿no?, que a lo mejor no tengan recursos, y ha dicho la Comisión Nacional de Primarias que le van a dar participación a todo el mundo. Todo aquel que se quiera inscribir y tenga sus derechos políticos intactos puede hacerlo. Ustedes entonces en Primera Justicia tendrían que sufragar los gastos, cada quien tiene que costear su proceso. Sí, aunque tampoco estamos negados a la participación del Consejo Nacional Electoral. Ustedes no están negados, ¿no? No, desde el punto de vista técnico. Este es un proceso que es de la oposición, no es un proceso del Consejo Nacional Electoral, como árbitro de todos los factores que se van a medir ya en la elección presidencial del año 2024. Pero tampoco le podemos restar la confianza que necesita el pueblo venezolano en ese árbitro electoral, que es el CNE, porque al fin y al cabo ese mismo CNE, que pudiese dar apoyo técnico para la realización de estas primarias en el año 2023, va a ser el que va a organizar las elecciones del año 2024. Algunos dicen, bueno, es que una vez que se concreten las primarias, nosotros vamos a promover que haya una nueva elección de los rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿Y quiénes van a elegir esos rectores del Consejo Nacional Electoral si no es esta misma Asamblea Nacional mayoritariamente chavista? Sí. Entonces, ¿a qué estamos jugando? A volver a imponer el criterio de la no participación porque el CNE no me es confiable. O vamos a promover la participación masiva de los venezolanos y que cuando haya un resultado con tanta contundencia que sea irreversible, pues ya se define qué se va a pasar políticamente con este país. Vamos a la pausa, al regreso seguimos conversando con el licenciado Eduardo Ruiz de Primera Justicia Carirubana aquí en A Plomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Nails by Lucy PF, la mejor opción para lucir como una reina. Tenemos el mejor servicio en manicura y pedicura, sistemas acrílicos con reconstrucción de uñas en resina, esmaltado semipermanente, sistemas en poligel, sistemas en resina y mucho más. Contamos con un servicio de calidad al mejor precio y lo mejor de todo, trabajamos a domicilio. Agenda tu cita a través del 0414-652-2718 o llama al 0412-145-6498. Nails by Lucy PF, la opción ideal para lucir como una reina. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio.
Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. De regreso en A Plomo Limpio, recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Tiene repeticiones horario estelar desde las 12 del mediodía, 1 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche. Y estamos en vivo a través de Instagram, Falconía TV. Seguimos conversando en esta parte final con el licenciado Eduardo Ruiz, de Primera Justicia Carirubana. Ya ustedes, me imagino que van a poner entonces a pisar el acelerador con la campaña ya virtualmente ya de Capriles Radosky. ¿Qué queda? ¿Qué tipo de trabajo proselitista político van a hacer? ¿Y qué tipo de promoción? Además de un candidato, bueno, que va a recibir muchos ataques, ¿no? De hecho, va a recibir muchos ataques por parte de diversos sectores, no solamente del oficialismo. Yo creo que va a recibir más ataques de la misma oposición, Eduardo. Pero es un candidato que está curtido en esas lides de recibir. Sí, cómo no. De todo tipo de señalamientos se le han hecho a Enrique Capriles y no por eso ha dejado de despertar. Capriles creo que ha estado inclusive preso, ¿no? Sí, y bueno, lo han llamado de todo. Sí. Han incluso puesto en tela de juicio sus inclinaciones sexuales. Sí, por cierto, tiene 2 hijas bellísimas, ¿no? Sí, ya tiene 2 niñas. Y bueno, y las novias. Las novias, bueno, imagínate. No han sido, de la Vega. Sí. Bueno, nosotros estamos haciendo el trabajo. En primera instancia, nuestro candidato es la primaria. Estamos promoviendo desde hace ya mucho tiempo y no solamente por el hecho de que ya estamos pues próximos a definir cuál va a ser el candidato de Primera Justicia. Nuestro abanderado en el partido, como lo es en todas las organizaciones políticas que están dentro de la plataforma unitaria, es ese proceso primario. Nosotros esperamos que haya la mayor participación posible el 22 de octubre, porque eso le va a dar una legitimidad de origen a ese candidato presidencial que definitivamente se va a convertir en el año 2024 en el nuevo presidente y jefe de Estado de este país. Y por eso hemos estado recorriendo cada uno de los caseríos, de los poblados, de los sectores populares, de las urbanizaciones, del municipio de Carirubana, que es el ámbito geográfico que a nosotros nos corresponde, haciendo ese trabajo de hormiguita, llevando el mensaje de la participación, porque es importante que la gente también se active. No solamente el día 22 de octubre que vaya a sufragar, sino también que lo haga motivando a las personas que en este momento le están apostando a la antipolítica, a las personas que todavía están confundidas y creen que los procesos electorales no pueden generar cambios estructurales dentro de la política de un país. Se ha demostrado no solamente en Venezuela, tenemos ejemplos claros en otras naciones. En Chile, la dictadura pinochetista salió otra vez del sufragio popular y nosotros estamos convencidos de que si el pueblo venezolano, de forma contundente, categórica, sin ningún tipo de objeción, se pronuncia el 22 de octubre y lo hace en el año 2024, aquí se va a generar un cambio político en el país y un cambio para mejor. Un cambio en el que no vamos a venir con revanchismo, ni a pretender que el chavismo va a dejar de ser una fuerza política importante en Venezuela. Hay que sumar también a quienes de buena fe militan dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y en los otros factores que forman parte del gran polo patriótico y convertir en un gobierno de unidad nacional, un gobierno en el que los altos intereses de este país se vean reflejados independientemente de la inclinación política que tenga cada quien. Y ese es el mensaje que estamos llevándole a cada sector popular y a cada urbanización del municipio de Carirubana, invitando a la gente a que participe y que asuma ese rol protagónico que necesita el cambio en Venezuela. Ahora, fíjate que ya para el 22 de octubre están pautadas las elecciones y es posible que ya para el día 23 se conozca el candidato de la oposición.
de unas elecciones que están pautadas para el año 2024, diciembre de 2024. ¿Cuáles serían las fortalezas y las debilidades de esa fecha? Porque mucha gente dice que está muy lejos el 22 de octubre, porque de aquí a esa fecha el gobierno pudiera adelantar las elecciones. Y de hecho lo hemos escuchado del propio presidente de la República, de Diosdado Cabello, de otros voceros, del propio Jorge Rodríguez, de que pudiera haber un adelanto de elecciones en Venezuela y aplicarle como en el fútbol, pues jugarle posición adelantada, ¿verdad? O la trampa del offside y ganarle como le ha ganado el oficialismo a la oposición que lo ha agarrado fuera de base. Entonces, otros dicen que también que si están muy lejanas perjudica también a quien tiene menos recursos para la campaña, que es la oposición. Y no solamente que tenga menos recursos, sino que le daría tiempo entonces al oficialismo de ir trazando estrategias tendientes entonces a debilitar el candidato de la oposición. En el año 2015 era precisamente la oposición la opción electoral que menos recursos manejó y sin embargo ya todos conocemos los resultados. El país se pronunció y el país eligió 114 diputados a favor de la opción opositora. Ahí no había manera de objetar esos resultados. En el año 2024, cuando se desarrollan las elecciones presidenciales, porque eso está pautado en la Constitución, no es un invento, ni es un capricho de la oposición. Las elecciones son en diciembre de 2024 y la Constitución y las leyes electorales dicen que el nuevo presidente asume en enero del 2025. Eso es lo que establece la ley. Magna. La Carta Magna, que para cambiarla tienen que hacer una reforma a la Constitución o una enmienda a la Constitución o un acuerdo político. Pudieran haber algunas vías para hacerlo. A mi parecer, el 22 de octubre no fue tampoco una fecha que fue sacada de un biombo. El 22 de octubre. Pensada, analizada. Fue pensada, analizada. Porque antes se había dicho que era el 23 se dijo en una primera oportunidad, dijo la Comisión Nacional de Primaria, que iban a ser el 23 de junio. Y hace cerca el 15 del pasado mes, expresaron entonces que serían el 22 de octubre. Organizar de este año. A todos los factores y además organizar un proceso en el que se espera darle cabida también al voto internacional, por lo menos en esta elección primaria. A ese voto que está cautivo en cada pueblo de Venezuela, no es un proceso fácil. Y por supuesto ustedes cuantificaron, porque ustedes vivieron una pequeña experiencia, votaron virtualmente algunos militantes de Primera Justicia en el exterior en el proceso del pasado sábado. Así lo hicieron. Esto puede servir también de ejemplo, puede ser ilustrativo para tratar entonces de que en el proceso de la oposición voten también mucha diáspora que está dispersa en todo el planeta. Ahí confluyen varios factores, Martí. No es un proceso tan fácil eso de permitir el voto en el exterior como difícil. Se nos ha querido vender, ¿no? De que, bueno, queremos que voten, ojalá pudiesen votar los venezolanos, todos los mayores de 18 años que están fuera del país, pero eso implica también que tengamos una representación diplomática en cada uno de esos países. Eso es lo difícil. Porque ¿no? La apertura de los consulados, de las embajadas, eso es muy difícil. O sea, no se puede realizar el proceso en una plaza. De que el venezolano que está en el exterior vaya a un centro comercial, eso no es así. O sea, no tendría carácter legal. Exactamente. Ni vinculante. No tenemos una representación diplomática en ese país, no hay una embajada abierta, es imposible que un venezolano mayor de edad, aunque esté facultado por la ley para votar, pueda hacerlo. Sí. Fíjate, Eduardo, que yo viví esa experiencia el año pasado, hace cerca de 6, 7 meses. Estábamos tomando un café allá en Ciudad del Viento, un cafetín de Ciudad del Viento, y pasa por allí Enrique Márquez, rector, porque él tiene mucha vinculación con Punto Fijo, porque su esposa es de acá. Y conversamos un ratico ahí, entonces le pregunté yo, mira, lo del voto es posible. Y me dijo, mira, no, aquí la oposición debe centrarse en si el voto es con Colombia. Primero que hay más inmigrantes allá colombianos. Y segundo, la mayoría de esos sí la mayoría tienen sus condiciones regularizadas, su situación de migración allá en Colombia. Porque en los Estados Unidos es muy difícil. Sí. Entonces no es lo mismo un país como Colombia, que Venezuela pueda tener 1.600.000 inmigrantes venezolanos, que por ejemplo en los Estados Unidos, que pueda tener entre Miami, Nueva York y Texas, pudiera tener, qué sé yo, 200, 300.000.
Entonces, la mayoría de los que están en Colombia, Colombia ha dado muchas facilidades, tanto el gobierno de Petro como el gobierno de Duque, tienen su situación arreglada. Es más fácil, están abiertos los consulados, las embajadas están funcionando, ya se tienen los dos embajadores. Era mejor fajarse con Colombia. Y posiblemente por ahí vengan los tiros. Sí. Y a eso estamos apostando. Y además pueden hasta venir si quieren a votar. Aquí lo recibimos con muchísimo gusto. Eduardo, fue un gusto, un placer, de verdad, Gracias. muy orgulloso también de haberte tenido aquí, de haberte no solamente ya crecido como periodista, sino también como un destacado dirigente político de bastante nivel. Por lo demás, me siento orgulloso de eso porque te he visto crecer. Gracias, Martí, gracias por la invitación y bueno, gracias por la deferencia. Ok, nos despedimos hasta mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12535, CNP, por si acaso 5459, productor nacional independiente 14747. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos mañana.